Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 9 de mayo de 2017. Estamos aquí en el estudio de Somos Aguas con Pedro Manuel González. Buenos días, Pedro Manuel. Muy buenos días. Buenos días. También estamos con Adrián Perales. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Buenos días. Y tenemos conexión vía Skype con Mauricio desde México DF. Buenos días, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Mauricio Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días. Y bien, yo antes de comenzar simplemente quería adelantar un poco una información sobre el estado de salud de don Antonio, porque puesto que sé que hay muchas personas preocupadas por su estado, por la pequeña intervención que le tienen que hacer. Entonces, pues bueno, me ha pedido que facilite los datos o la información sobre la intervención que se le realizará mañana. En concreto, ayer se reunió el equipo médico para determinar cuál sería el mejor punto en el que colocar el stent, que es el dispositivo que le van a colocar en la arteria, que es para dilatar y favorecer el riego. Entonces, el equipo ha determinado que le van a colocar uno o dos stents, dependiendo un poco en el momento de la posibilidad y de la facilidad que haya para colocarlo, en la intersección del tronco y de la arteria circunfleja. Y esta intervención de catéter pues será la que lo permita hacer. En principio será mañana. Hoy le hacían una ecografía del corazón para ver que todo estaba bien. Y bueno, pues por ahora eso es todo lo que podemos adelantar, digamos. Él se encuentra muy bien de ánimo. Su aspecto físico es el habitual, digamos que no invita a la preocupación tampoco. Su forma física, por decirlo de alguna forma, y bien, bueno, también pues me ha pedido que agradezca a todas las personas que le han hecho llegar ramos de flores, que tiene toda la habitación alegrando, digamos, esa vista de la habitación del hospital, pues con todas las flores que le han enviado pues muchos repúblicos y seguidores y admiradores, y bueno, pues me ha pedido también que agradeciera pues todo ese gesto. Y bueno, pues dicho todo esto, tampoco me quiero extender mucho más. Doy paso a Mauricio especialmente, que nos va a hablar de los asuntos. Creo que en principio pues íbamos a tratar el tema del NAFTA. En fin, bueno, que comience él por donde considere. Y bueno, pues tenéis la palabra. Adelante cuando queráis. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Y bueno, efectivamente deseamos lo mejor para la salud de don Antonio. Sí, efectivamente el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México es lo que ha dominado un poco los temas de las noticias entre ambos países, porque pues conforme a su costumbre Trump lanzó una amenaza hace un par de semanas diciendo que él podría retirarse unilateralmente del acuerdo comercial, algo a lo cual tiene derecho y no requiere la aprobación del Congreso. Entonces es algo con lo cual sin duda puede amenazar y que es realmente, lo puede hacer directamente, ¿no? Quizá en menos de 48 horas podría retirar a Estados Unidos unilateralmente del tratado. Así que el día 26 de abril lanzó la amenaza diciendo que estaba ya cansado de si se iba a negociar o no negociar, y que probablemente lo mejor para Estados Unidos sería salir unilateralmente. Lo cual tuvo que reconvenir al día siguiente, es decir, tardó 24 horas en dar marcha atrás y decir que iba mejor a solicitar el acuerdo de negociación. Entre otras cosas, la prensa quiere de repente manejar mucho que es porque inmediatamente llamó el presidente de México, Peña Nieto, y el primer ministro canadiense, Trudeau, y lo convencieron. La verdad es que yo creo que a quien más escuchó fue a su propia Cámara de Comercio, que le dijo que el número de empleos asociados a una salida rápida del Tratado de Libre Comercio dentro de Estados Unidos es gigantesco, ¿no? Se hizo un
un análisis muy extenso por parte de un periódico mexicano bastante reconocido, que es El Financiero, donde muestra que hay 10 estados cuya economía cotidiana está vinculada a los flujos comerciales entre México y Estados Unidos, apoyados y con base en las reglas del Tratado de Libre Comercio. Y casualmente de esos 10 estados, son 7 votaron por Trump. Entonces realmente se estaba disparando en el pie, porque evidentemente ponía en riesgo, ¿no? Ponía en riesgo, estiman, cerca de 14 millones de empleos dentro de Estados Unidos podrían estar en riesgo si se toma una medida sin el debido análisis y acerca de las repercusiones. Entonces la Cámara de Comercio, senadores, gobernadores, fueron los que realmente le pusieron la verdad sobre el escritorio, y pues bueno, nuevamente dio marcha atrás, ¿no? Entonces ahora lo que ocurre es que para Trump ve muy largo el camino de la negociación, porque tiene que solicitarlo a las comisiones de ambas cámaras, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, lograr el acuerdo ahí, y después esperar un término de 90 días para que haya un memorando de entendimiento de cuáles van a ser las prioridades a la hora de hacer la renegociación, que eso es lo que difiere mucho siquiera el inicio de las negociaciones. En ese lapso de 90 días, el equipo de negociadores de Trump no puede tener contacto con las autoridades mexicanas o canadienses, porque el propósito de la medida es que siga lo que se acuerde con el Congreso. Entonces queda un periodo blanco de negociaciones de 90 días, y inclusive su jefe de negociadores pues todavía no es aprobado por el Congreso, ¿no? No recuerdo si ya estaba aprobado por la Cámara de Representantes y faltaba el Senado, pero digamos su líder en las negociaciones comerciales todavía no está en el puesto, ¿no? Así que está todavía muy, muy verde el que puedan hacer algo. Aquí los mercados se sobresaltaron mucho, hubo cierta devaluación del peso, pero pues como fue un efecto de 24 horas, ahora México ha iniciado algunas maniobras comerciales, mostrando también un poco de fuerza, ¿no? México es el primer importador de maíz de Estados Unidos, y una delegación mexicana hizo una gira comercial por Argentina y Brasil buscando sustitutos. Entonces también están tratando de ponerse en un mejor punto a la hora de iniciar esas posibles negociaciones para no ser tan dependientes y tener alguna moneda de cambio. Entonces ese ha sido un poco el panorama. No sé si quieren comentar un poco qué les parece la situación. Que sigas contando, porque nosotros aquí en los periódicos no viene información sobre lo que nos estás contando. Entonces, yo creo que puedes continuar con tu informe sobre internacional. Correcto. Sí, pues mira, yo vi que en el país sí sale un poco, ya ves que en el país sale un poco todo lo que le sale mal a Trump, lo hacen muy grande, ¿no? Pero la verdad es que es con sustancia, es decir, esta vez, digo, no sé, pensando las interpretaciones que se le pueden dar a lo que pasó, decir, bueno, primero amenazo y entonces vengo más fuerte a la negociación, pero la verdad es que tratando de ver esa interpretación como benefactor hacia Trump, hay muy pocos medios que la han puesto sobre la mesa. La verdad es que más parece que hizo el ridículo que otra cosa. Y bueno, el análisis que publica El Financiero está muy bien, porque incluso detalla, ¿no?, el número de votos. Por ejemplo, en Texas, que es uno de los grandes bastiones de Trump,
cerca de 400,000 empleos se podrían poner en riesgo por eso, porque pues claro, Texas vive del comercio entre ambos, ¿no? Tanto de la parte petroquímica, como de carne, granos y demás, ¿no? Entonces, realmente yo la verdad no creo que la presión internacional haya sido la que lo movió, sino que realmente lo que veníamos manejando aquí en Radio Libertad Constituyente desde el principio, el TLC se hizo para beneficio de las empresas de Estados Unidos. Evidentemente, el punto de Trump es que esto beneficia a los americanos de cuello blanco, que son los directores y dueños de las empresas, y afecta a los de cuello azul, ¿no? Que es con esta frase que le dicen a todos los obreros de las plantas manufactureras y demás, porque sus empleos se ponen en riesgo, ¿no? Pero al final el capital fluye hacia los dueños de las empresas y esos son pues, los grandes centros urbanos de servicios de Estados Unidos. Entonces, para eso, digamos, el comercio se ha incrementado muy notoriamente dentro de los 15 años, y una de las cosas que le recuerdan a Trump la prensa es que también tenga cuidado, porque cuando se negoció el tratado, el poder de negociación de México era muy pequeño, porque no teníamos aquí gran palanca comercial, gran desarrollo comercial, gran industria, ¿no? Ahora el volver a abrir la negociación ya sería con un socio, pues no voy a decir más poderoso, pero sí que tenemos más palancas comerciales, es decir, un acuerdo que, como se mencionó el secretario mexicano de Comercio, un acuerdo que gravara las importaciones hacia ambos lados, una guerra comercial, podría desmantelar la industria del automóvil en Estados Unidos, porque la mayor parte de los automóviles llegan de México con partes importadas de Estados Unidos. Entonces sería un golpe al consumidor tremendo, ¿no? Entonces yo creo que esas son las presiones a las que sí cede Trump, y bueno, pues nuevamente ha quedado como un poco provocador, y que luego recoge los juguetes y se va, ¿no? Pero ahora parece que tendremos que esperar tiempo para negociar y bueno, eso es lo que hay respecto a la noticia del Tratado de Libre Comercio. También en el mundo, por un lado se afloja, pero por otro se aprieta, porque también, hablabas antes de Texas como uno de los bastiones donde había salido elegido Trump. En el mundo figura que Texas prohíbe lo que se llama la ciudad de santuario, es decir, endurece esa política de frontera. Dice que 5 minutos fue lo que tardó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en explicar a través, además de Facebook, por qué iba a firmar la ley que prohíbe esa ciudad de santuario, que es un término que, como sabéis, se utiliza para designar aquellas localidades que no cooperan con inmigración a la localización y detención de inmigrantes indocumentados. El presidente del Comité Nacional Demócrata, que es Tom Pérez, ha calificado esta ley que aprueba el Estado de Texas como inconstitucional. Así que seguramente tengan más recorrido, pero lo que sí que parece claro es que a lo mejor tampoco es tan casual que sea ahora, precisamente cuando se esté negociando estos términos, pues que se apriete un poco más también por ese lado. Sí, es correcto. Y hay muchos sectores del Partido Republicano que siempre han soñado con tener muchísimo más control sobre la inmigración en los estados más conservadores, como puede ser Texas mismo. Pero también, así como surge esa noticia, también había en las zonas de la costa oeste, también la posición de la ciudad de santuario la habían hecho un poco más oficial. No recuerdo ahora la nota exacta, pero digamos que esa como no colaboración que había de algunas autoridades para detener a los migrantes, como que la habían propuesto y la habían logrado pasar ya como una ley. Entonces hay medidas hacia ambas partes según el tipo de ciudad y sobre todo la dependencia que tengan de la
de la presencia de inmigrantes, ¿no? Hay algunas ciudades que realmente no podrían vivir sin eso, ¿no? Muy bien. Pues nos habías dicho que tenían más temas. Mauricio, si Sí, quieres, esto es en relación a Estados Unidos. es correcto. Querías hablarnos también de las elecciones en Inglaterra y querías hablarnos también del resultado de las elecciones en Francia, de las elecciones presidenciales con la elección de Macron. Es correcto. Y también, bueno, comentarle a la audiencia, ¿no? Que las últimas semanas no había estado participando porque tenía que entregar un proyecto aquí profesional y por eso me había ausentado. Sin embargo, eso no quitaba que yo estaba muy pendiente de lo que se decía en Radio Libertad y surgieron algunas cosas que quería yo comentar durante las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, cuando convoca la elección Theresa May, la elección anticipada para junio, recuerdo que en el programa se comentó un poco que cuáles podrían haber sido las razones, ¿no? Y ahí yo quería comentarles una que a mí me parece muy, muy directa como antecedente histórico y que creo que también es como lo que quiere Theresa May sacar de la jugada, ¿no? No sé si recordarán que en 2007, cuando toma posesión como primer ministro Gordon Brown, toma como posesión creo que a partir de mayo, junio, después viene la época de las conferencias de los partidos y no se hablaba de otra cosa sino de hacer unas elecciones anticipadas en ese otoño de 2007 que le darían la fuerza a Gordon Brown de tener a la nación detrás, ¿no? De que no llegó por designación y que estuvo en el aire si se iban a hacer, no se iban a hacer, y al final decidió no hacerlas. Y lo que ocurrió es que un poco más adelante, cuando se empezó a desatar la crisis financiera con Northern Rock y los bancos, él hubiera requerido el peso político que le daba el haber ido al pueblo y tener los votos, y ya no pudo tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que se está mirando en el espejo Theresa May de lo que le pasó a Gordon Brown, en el sentido de que ella también llega por nominación y no por elección, bueno, por designación como líder del Partido Conservador. Igual que en su momento Gordon Brown tenía todas las encuestas a favor, ¿no? Las fue perdiendo poco a poco conforme la crisis económica se fue desarrollando, pero tenía todo para salir políticamente fortalecido y lo dejó pasar. Entonces yo creo que Theresa May está tratando, o sea, me parece que gana por todos lados. Primero porque nuevamente el Partido Laborista está en desbandada, ¿no? Porque fácilmente podría ganarlas, porque yo creo que el tema de ir a las elecciones y regresar con el mismo cargo eliminaría todo con lo que la ha estado molestando la primera ministra, la First Minister de Escocia, Sturgeon, en el sentido de que ella es electa y Theresa May no. Callaría también alguna posible disidencia interna de los backbenchers respecto a las negociaciones con el Brexit. Entonces, para mí tiene todo con que ganar la elección y de paso, para acabarla, le acusa a Europa de intervenir, ¿no? O sea, como que tiene todo el juego político muy bien armado como para salir muy bien de la elección, me parece. No sé qué opinan ustedes. May, la convocatoria de elecciones al Parlamento británico y que le va a fortalecer de cara a la negociación con Bruselas, con la UE. Y además así disipa cualquier duda de las tonterías que todavía en Europa se escuchan acerca de que tiene marcha atrás el Brexit, que es absolutamente imposible. Sí, exacto. Es decir, ese argumento que han dicho
digamos, de que la elección casi del Brexit fue casi por error. Si ahora una primera ministra que tiene ya una agenda clara sobre el Brexit gana las elecciones, no hay duda, ¿no? Eso es. Y acerca de Francia, Mauricio, ¿nos querías decir algo? Sí, bueno, evidentemente ahí el triunfo de Macron es indiscutible, pero hay un dato que puede pasar inadvertido, que es que además del tema de la abstención, que creo que creció un poquito, no demasiado, pero sí un poco, lo que sí fue récord en la Quinta República es el número de votos blancos y nulos. Normalmente crece porque de los que votan la primera ronda y ninguno de los dos que quedan en la segunda ronda le es satisfactorio, se presenta en las urnas y vota en blanco, ¿no? O vota por un nombre inválido. Pero en este caso fue récord. Fue cerca de, aquí lo publica Le Monde, cerca del 12% de la votación, que es muy alto, fue para votos nulos o blancos. Por decirles una comparación, eso prácticamente duplica el punto mayor que había habido antes, que fue en el 69. O sea, estamos hablando de algo que casi tiene 50 años, de que no pasaba algo así, y además lo duplica. Las veces anteriores había sido cerca del 6%. Entonces yo creo que esto también habla de bastante descontento, ¿no? Es decir, no se manifestó quizá tanto en la abstención, pero es el punto récord en el que se tienen los votos inválidos por parte de los votantes. No sé ahí qué les parece. Aquí lo que se deduce de la prensa, leyendo El Mundo y el diario El País, es el alivio de Alemania y de Bruselas por la elección de Macron. Sin embargo, yo creo que la Unión Europea confunde las causas y los efectos. Yo creo que ellos piensan que el Brexit es la causa de la crisis de la Unión Europea, y el Brexit no fue más que un efecto de la crisis de la Unión Europea, no la causa. Y ahora con Le Pen, pues este alivio creo que no está justificado, porque el hecho de que no haya salido Le Pen, que efectivamente era contraria a la Unión Europea, eso de ninguna manera alivia la crisis de la Unión, puesto que, como digo, los síntomas que se han manifestado, quizá por el lado más débil, con el Brexit, no son más que efectos de una crisis más profunda que de ninguna manera se ve paliada por la elección de Macron. Y además luego en el ámbito interno, pues que, oye, pues mira, votos nulos y en blanco, eso lo que demuestra es que estas personas, los ciudadanos franceses, no sabían a qué atenerse también, y también por las propias contradicciones de lo que allí se ha presentado, ¿no? Porque leyendo El Mundo, por ejemplo, hablan de Macron como el socialista liberal. Entonces, a mí que alguien me explique cómo es un socialista liberal o cómo un liberal es socialista, ¿no? O sea, entonces ahí se mueve todo en el terreno de que mucho voto ha sido un voto por eliminación, pero un voto por eliminación tampoco tan claro en contra de Le Pen, porque la política de Le Pen, las medidas de gobierno que ella proponía, al fin y al cabo sí que eran de un carácter netamente liberal. Ahí no se podría hablar nunca de un nacionalismo liberal si cupiera tal género de ideología, ¿no? Sino simplemente de socialismo de derechas puro y duro. Entonces, pues ahí ha habido una serie de descartes, y el que no se ha descartado por votar a Macron, pues se ha descartado en votar en blanco o votar nulo. Es curioso el titular del Mundo, que lo hablábamos antes de empezar el programa con Gabriel y que nos llamaba la atención sobre él, donde dice que Macron recluta a outsider para la batalla legislativa, y dice después: busca fuera del partido para completar las listas de cara a las elecciones de junio, en las que se juega el éxito de su presidencia. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con que Macron sea un outsider o que todos los que vengan detrás de Macron lo sean. Macron fue ministro de Hollande
y Claro. no es un ejemplo de outsider. Y en segundo lugar, es falso que haya listas de partido en Francia. Estará buscando candidatos Eso es. para las circunscripciones, pero de ninguna manera puede estar buscando candidatos para completar las listas. Decíais antes vosotros, con toda la razón del mundo, no sé si lo decía Miguel o lo decía Pedro, que es una extrapolación de la situación española a la francesa por parte de los periódicos españoles con una absoluta ignorancia. Y eso de que no es un outsider queda simplemente de manifiesto con el propio nombre de las candidaturas. Cuando se presenta Macron a las presidenciales se llama En Marcha. Ahora se llama La República en Marcha. ¿Por qué? Porque la derecha en Estados Unidos son los republicanos. Entonces, pues ya solo esa denominación lo que te pone a las claras es que está intentando coger, aparte de los socialistas que vayan a desembarcar en su partido, que vienen desencantados de Hollande, como puede ser Valls, que ya se ha ofrecido clarísimamente, eso por la izquierda, y por la derecha un cambio de denominación, incluyendo el nombre La República en Marcha, para hacerlo sugestivo al electorado que ha votado republicano allí, que es el electorado de derechas. O sea que de outsider nada, todo lo contrario. Y lo de sugestivo está muy bien porque Sí. hace una aclaración El País diciendo que lo de En Marcha no tiene nada que ver con el fascismo italiano. Sí, pues que por lo eso, de la por eso. marcha, que bueno, que es una Sí, casualidad. ahí también yo discrepo con la valoración que se hace en el mundo sobre que sea un outsider. Sí. Sí, y bueno, eso, digamos, yo creo que eso va a ser mucho más atractivo, el tema de las elecciones de junio, es decir, el que esté construyendo su partido en estos momentos, justo entre que ganó la presidencial y las legislativas, que esté cambiando de nombre, esté juntando más gente que no había aparecido. Yo creo que va a ser muy interesante este número alto de votantes que no optó ni por uno ni por otro, pero que fue a votar, hacia dónde se va a ir en esas elecciones, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy interesante porque eso va a definir con qué asamblea va a trabajar Macron, ¿no? Sí, claro. Y yo no sé si estaréis de Yo acuerdo. creo que ahora viene el juego más Sí. importante, ¿no? Sí, Eso es. y yo creo que ahí se ve la tara que denuncia don Antonio del sistema francés, que a pesar de ser motivo de admiración para los españoles, o debería de serlo, por muchas cuestiones, entre otras por su sistema de elección por circunscripciones, es verdad que el hecho de que el primer ministro sea elegido por el jefe de la República, pero necesite el apoyo de la Asamblea Nacional, lleva a una especie, por parte del Poder Ejecutivo, una especie de anexión, de dependencia. de dependencia y de contaminación en el Poder Legislativo. Entonces, lo que hoy nos cuenta sin rubor los periódicos es cómo va a tratar Macron de asaltar ese Poder Legislativo, entre otras cosas porque necesita ese apoyo del Poder Legislativo, porque no puede gobernar, no puede nombrar un primer ministro si no cuenta con ese apoyo en el Poder Legislativo. Cosa que no necesitaría en el caso de que fuese una república constitucional en donde el jefe del Estado, el presidente de la República, pudiera elegir libremente al primer ministro sin necesidad del sostén del cuerpo legislativo. Sí, pero además aquí, Adrián, date cuenta de que todo lo que es la prensa española es que todo lo precipita hacia las dificultades o ve como una cuestión anómala precisamente lo que tenía que ser para que existiera una democracia, que es que exista una separación de poderes en la que los dos poderes políticos del Estado estén elegidos también separadamente, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, ¿cómo va a gobernar si no tiene, si no son los suyos? Qué angustia, los del Parlamento, los de la Asamblea Legislativa. Es decir, lo que es lo natural y lo que es el mecanismo ordinario de contrapesos de poderes, desde aquí, desde la óptica, con la óptica de la partidocracia española, pues se ve como un defecto, como una anomalía, como una patología. Es verdad que eso en España no pasa. No, claro. Evidentemente.
Eso es. Claro, claro. En España normalmente siempre hay Sí, bueno, siempre hay por ejemplo, consenso. nosotros en México, lo que ha pasado, o sea, aquí sí se elige por un lado al presidente y por otro al Congreso, pero dado el presidencialismo tan grande que tenemos, normalmente el votante que decide por cierto candidato presidencial lo apoya también en las legislativas, porque las elecciones le llamamos aquí que son concurrentes, es decir, aunque son separadas, son el mismo día en diferentes boletas, ¿no? Ujú. Entonces eso durante casi 70 años no sabíamos otra cosa que era que el PRI gobernara con un Congreso favorable. Cuando gana el Partido Acción Nacional, la derecha, ganó sin el Congreso, ¿no? Entonces aquí la experiencia es que ese contrapeso era muy sano democráticamente, pero también obstaculizó todos los posibles cambios que pudiera haber, porque el Congreso estaba dominado por el PRI, ¿no? Que era como la gran fuerza Sí, bueno, aquí el PSOE intentó ser el PRI también. ¿no? Entonces, en Estados Unidos, digamos, la gloria que tiene y que es lo que le reconocemos, ¿no? Es que independientemente del partido que lleva al diputado, la representación que tiene es del elector, ¿no? Y eso lo acabamos de ver, es decir, Trump tiene mayoría en los congresos y tiene que sufrir mucho para pasar el repeal al Obamacare. Quiere hacer una renegociación del NAFTA y no lo tiene tan claro porque los representantes están más por los empleos que se pueden perder que por ser o no del Partido Republicano, ¿no? Es justo ese balance y creo el deseable, ¿no? Sí, división de poderes y el legislativo claramente no representando al partido, sino al elector que lo mantiene. Y eso lo hacía notar claramente en este tema del NAFTA, que muchos de los estados que estaban indecisos a la hora de si iban para Hillary o para Trump, son aquellos que ahora, si se hace una mala negociación del tratado, la siguiente vez los electores los echan. Entonces, esos son los que más cuidan que Trump no haga tonterías con la negociación, sí. Porque su gobernatura o su senado o su silla en la Cámara de Representantes va a estar en juego porque ganaron por muy poco. Entonces, si ese poco se ve afectado porque no defendió los intereses, inclusive le pusieron en la mesa a Trump que si se precipitaba con algo, es decir, para darles una idea, el tamaño de las relaciones comerciales sujetas al NAFTA es más, son como 12 trillones, pero trillones de los sistema internacional, no de los americanos, de dólares, es decir, me parece mucho más grande que la economía mexicana completa. Uh-huh. Entonces no se puede ser tan simplista como el análisis de Trump es al respecto y ponerlo en juego. Entonces le dijeron que probablemente si ahí se equivocaba, podrían perder la mayoría en el 2018, ¿no? Y eso ya estás hablando de palabras mayores, ¿no? Sí, de todas formas es que es muy diferente, porque en Estados Unidos los partidos políticos, al no ser estatales, no son estructuras permanentes de poder, son plataformas de candidatos que se disuelven o prácticamente desaparecen entre los periodos electorales y se reactivan solamente para servir como plataformas de los candidatos. En México, es correcto. Por ejemplo, no es así, son partidos también estatales. No por eso, y por casualidad, el PRI se llama Partido Revolucionario Institucional, porque parte de la base, de su base institucional, de su base estatalizante de la política. Y esa es la diferencia. Y aquí el PSOE pretendió ser el PRI.
Lo que pasa es que, bueno, y hasta cierto punto lo tiene consolidado, igual que lo tiene consolidado el nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Se convierten en parte institucional, institucionalizan el partido como un órgano administrativo más. Entonces la relación entre el gobernante y el gobernado no va de abajo hacia arriba para controlarle, sino va de lo institucional del partido hacia el gobernado. Que es justo lo que estabas diciendo tú, Mauricio, que has reflejado, has puesto un ejemplo de influencia de los gobernados hacia los gobernantes, de cómo el poder puede viajar de abajo a arriba gracias a las elecciones por circunscripción, por las elecciones uninominales. Es correcto, y digamos, durante mucho tiempo México es una rara avis, porque durante mucho tiempo los partidos no eran tan estatales, es decir, no recibían demasiado dinero del Estado. Bueno, aunque no reciban demasiado, con que lo reciban ya. Con que reciban algo, sí. Sí, pero no, y además por el el mercadeo que hay luego. Una grosería. Sí. Lo que tenemos ahora es una grosería, pero a lo que me refiero es que no se necesitó ni siquiera estatalizar a los partidos, porque se estatalizó todo, es decir, esa parte institucional que bien mencionas nace porque lo que quiso el PRI y sus antecedentes, el Partido Nacional Revolucionario, era dejar de matarse entre los aspirantes al poder, es decir, que la lucha fuera política y no armada, porque después de la revolución todos los que quedaron eran generales, entonces lo que teníamos era que a cada rato podía haber un golpe, o que se asesinó a Álvaro Obregón. Entonces la idea del PRI era institucionalizar esa lucha para que todo dentro del partido, toda la lucha dentro del partido tuviera un esfuerzo, y donde la disciplina y la obediencia del partido fuera premiada. Entonces lo que hizo fue crear una cultura política muy disciplinada, muy obediente, que sabía que hoy perdía, pero mañana iba a ganar, y que la lucha iba a ser dentro del partido, que corporativizó tanto a todos los que pudieran hacerle sombra al partido, corporativizó a los sindicatos, corporativizó a los burócratas, de manera que lo mejor que podía hacer alguien era estar bien con el partido, digamos, ese es el éxito del PRI, y ser disciplinado, y cuando pierdes, no crear otro partido. Entonces se creó un partido de Estado único, ¿no? Que todavía lucha por, digamos, lo que hizo ahora el PRI fue hacer que pareciera que comparte el poder con otros partidos, pero más bien lo que hizo fue casi que los otros partidos se comportan como sucursales del PRI, ¿no? Me refiero que es la misma estructura, la misma corrupción que los gobierna, y de ahí pues ya parece a ojos de la prensa internacional y demás que aquí hay democracia, porque hay varios partidos, pero la verdad es que todas las virtudes que los partidos opositores podían tener las abandonaron en su camino al poder, y lo que hay ahora es como un PRI con muchas cabezas, ¿no? Inclusive, digamos, el que en algún momento fue más independiente, que fue el PAN, bueno, fue bastante corrupto a la hora de ser el poder, pero por ejemplo el PRD, que es como la supuesta izquierda, pues la mayor parte de su cuadro político son expriistas, ¿no? Entonces están formados en la misma estructura y heredan esa misma estructura, algo que parece en el programa ser diferente, ¿no? Pero realmente estamos hablando de lo mismo. Pues yo solo para terminar quería decir una curiosidad, y es que Macron ha dimitido como presidente de su movimiento, ha cambiado el nombre al movimiento, ya no se llama En Marcha, se llama República en Marcha, y ha nombrado a una mujer, a Catherine Barbarux, que al parecer tiene ascendencia española, y dicen que, bueno, para tratar el periódico de decir que esta mujer es de la sociedad civil y que Macron representa la regeneración y la llegada de los outsiders al poder de Francia, pues en vez de decir que es una banquera o que es una usurera,
pues dicen que es que trabaja en el sector del microcrédito, que ha trabajado durante años en el sector del microcrédito. Bueno, eso es como si dicen que trabajas en Cofidis, o sea, que tampoco es... Bueno, pues si os parece bien, pasamos a otro tema. Hacemos una pequeña Sí. pausa, queridos oyentes, y volvemos enseguida. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos, 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Hola de nuevo, ya estamos de vuelta después de la pausa y doy la palabra a Pedro Manuel González, que nos va a hablar sobre el caso de Urdangarín, creo. Sí, y vamos a analizar la noticia que trae de portada El Mundo, que dice cómo informes de la Fiscalía abogan por agravar la pena de Urdangarín. Y luego dice, en el subtítulo de la noticia, el Supremo dispone de un dictamen que recomienda multiplicar por 10 la multa impuesta al marido de la infanta Cristina y pedir que se le amplíe la condena por el delito de malversación. En primer lugar, lo que hay que decir aquí es que el Supremo no dispone de dictamen ninguno. Esto que dice la prensa, como siempre, redactan mal y le dan una vuelta interpretativa a lo que no es así. Quien dispone de dictámenes que recomiendan multiplicar la pena es la Fiscalía del Tribunal Supremo, pero no es lo mismo el Tribunal Supremo que los fiscales del Tribunal Supremo, y estos últimos son los que tienen los dictámenes. Dictámenes que además, como la Fiscalía es una estructura jerárquica que se rige por el principio de dependencia y de obediencia, están dadas por un fiscal general del Estado que está nombrado a dedo por el Ejecutivo. En consecuencia, es muy fácil adivinar por dónde van los tiros. Los tiros van simplemente por hacer de Urdangarín de cabeza auténtica, de turco, de todo esto que ha pasado, que pague él el pato y además pasar por debajo estos dictámenes, este dictamen de la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues cuestiones tan relevantes como es el hecho de que estos informes lo que hacen es ratificar la inocencia de Cristina de Borbón y subrayar y hacer especial hincapié en que el Supremo tiene que dejar claro en la sentencia que se dicte que nunca debió ser juzgada como acusada. Es decir, hacer suyo y que la sentencia del Tribunal Supremo sea parte del enjuiciamiento de la infanta que acordó el juez de instrucción, el juez Castro, y después posteriormente ratificó al resolver las cuestiones previas la propia audiencia a la hora de juzgar, ¿no? Todo vamos a, como decía el fiscal Orrac, a una neutralización progresiva de la acción popular y subrayar o acentuar lo que era la doctrina Botín. Eso es lo que está intentando hacer la Fiscalía. Poner otro salvavidas más, otra protección más a los poderosos, un privilegio legal y procesal más, como es la neutralización de la acción popular, para que no les vuelva a pasar esto que les ha pasado ahora. La doctrina Botín era mucho más recatada que lo que pretende ahora este informe de la Fiscalía. La doctrina Botín simplemente venía a decir que si el fiscal no apreciaba delito, el solo mantenimiento por la acción popular de la acusación no daría lugar a la apertura del juicio oral, no daría lugar al enjuiciamiento, sino que se debería de archivar la causa. Eso no se ha podido aplicar aquí, en el caso de la infanta, por la sencilla razón de que el fiscal sí que apreció la existencia de delito, sí que presentó una acusación por unos hechos, sí que entendió que había causa criminal, pero entendía que dentro de esos hechos, de esa causa criminal, no debía de estar la infanta Cristina. En consecuencia, son cosas muy diferentes, la existencia misma del delito a la participación de personas en ese delito. Con esto, lo que pretende la Fiscalía es ir un paso más en esa doctrina Botín, crear la doctrina Borbón, se podría llamar, mediante la cual no solo ante la inexistencia de delito quedara neutralizada la acción popular, sino ya
precisaría un plus más, que es el sostenimiento de acusación contra esa persona concreta para que no se la llevara a sentar en el propio banquillo de los acusados y que no llegara a ser siquiera enjuiciada. Es una vergüenza que el fiscal Orrac diga, yo le escuché ayer decir, que la acusación popular supone o crea distorsiones perturbadoras. Es curioso el sinónimo, ¿no, Pedro? Que llame Sí. a acusar a la infanta, que califique esas acusaciones populares de distorsiones perturbadoras. ¿Para qué? ¿Para quién? Para el poder, claro, para la monarquía, para el gobierno. También lo da mal la noticia luego cuando en el interior la desarrolla, porque dice, a su vez considera este dictamen de la Fiscalía del Supremo que debe confirmarse la absolución de Cristina de Borbón, pero también admitir que nunca debió ser juzgada por este caso. Eso es lo que acabamos de explicar ahora Adrián y yo. Pero luego El Mundo le da una explicación y la da como noticia que hacen ellos. Dice, es decir, rechazar expresamente la legitimidad de Manos Limpias como acusación. No solo es rechazar la legitimidad de Manos Limpias, lo que quiere es neutralizar total y absolutamente la acusación popular y dejar en manos del fiscal a quién se va a acusar. Todo esto es gravísimo si además lo ponemos en relación con lo que nos estamos dando cuenta, que todos los partidos son unánimes ahora a la hora de defender y que si no se remedia por algún hecho inesperado seguramente ocurra, que es qué va a pasar cuando, como se pretende por los políticos, por la clase política, dar la instrucción penal a la Fiscalía y quitársela, arrebatársela a los jueces de instrucción, a los órganos judiciales de instrucción. Es decir, darle la capacidad de incoar causas a un funcionario del Ministerio de Justicia, como es un fiscal, para sustraerla de la facultad jurisdiccional del Estado, que aunque no existe esa independencia en España, por lo menos existen, está claro, muchas más trabas para que, sobre todo en los escalones más bajos de la judicatura, se encuentran menos tocados por el poder político que en una fiscalía en el que, como hemos dicho antes, prevalece el principio de jerarquía y obediencia al superior. Sí, que ahora ya no va a ser necesario, que no sería necesario tener, si eres político, que darle un puesto a la mujer de un juez. Eso es. Para que el juez sea un poquito más benevolente. Sea un poco más benevolente, que esa es otra de las noticias que recoge hoy el diario El Mundo. Sí. Dice el diario El Mundo, en la página 11, que el Consejo General del Poder Judicial pide explicaciones a Eloy Velasco. Eloy Velasco es el juez que está instruyendo la causa de Ignacio González. Y dice el subtítulo del diario El Mundo, quiere saber, el Consejo General del Poder Judicial, si Eloy Velasco preguntó a González si debía apartarse del caso por contratar a su mujer. La autoridad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, un informe por su presunta relación previa con Ignacio González, quien supuestamente habría contratado en el pasado a la esposa del magistrado a petición de este. Antes de tomarle declaración, por lo visto, dice aquí el periódico, el juez Eloy Velasco le habría preguntado a González, le tomó declaración y le mandó a prisión preventiva, entonces le tomó declaración antes de mandarle a prisión preventiva. Pues dice aquí que antes de esa declaración tan importante para los intereses de Ignacio González, el juez le habría preguntado a Ignacio González, si debía apartarse de la causa por la existencia de una grabación en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid hacía referencia a ese supuesto puesto otorgado a dedo. Al parecer, el puesto que le otorgó Ignacio González a dedo a la mujer del juez Eloy Velasco era como prestadora de servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales. Y aquí luego esto llama la atención. Más adelante dice la noticia que tanto Ignacio González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado. Quizá porque pensaron que habiendo colocado a la mujer del magistrado se iba a portar mejor y no le iba a mandar a la cárcel. Bueno, por lo que la declaración siguió adelante. Posteriormente, el juez metió en prisión a Ignacio González por su presunta implicación en la trama corrupta. Dice el periódico que estaríamos, de ser estos hechos ciertos, ante un delito de cohecho impropio
y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave, prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trataría de un abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales, es decir, de conseguir un puesto para su mujer. Lo que parece un hecho cierto es que esta mujer fue contratada, o sea, la mujer, ¿no? La mujer del juez fue contratada, ha estado a sueldo de la Consejería de Asuntos Sociales prestando asistencia jurídica. Esto, con lo que no contaba Ignacio González, en esa presunción de que se iba a portar mejor con él por haber contratado a su mujer, es con una figura que se repite cuando no hay independencia judicial, que es la del juez vengador. Esto ya lo hemos visto con Baltasar Garzón y vemos cómo la partidocracia, la ausencia de independencia judicial, lo que hace repetir son los estereotipos de personas que alegremente están son jueces, que se meten a políticos y luego vuelven a ser jueces. Bueno, en el caso de Garzón está claro que se vio defraudado sus expectativas ministeriales para acceder a Interior o al Ministerio de Justicia con el PSOE, y muy cabreado, cuando vuelve a su juzgado, saca de su cajón y desempolva el caso de Logal y atiza con él mismo a todos aquellos pues, que entiende él que le habían vendido. No sé si es tan grave eso como el hecho de que antes no lo hubiera perseguido precisamente porque esperara una expectativa o un cargo político. Eso es lo que es realmente grave. El querido Emilio de aquel Garzón es lo que ha hecho ahora Eloy Velasco con la mujer de este hombre. Y bueno, en definitiva, este señor, el juez Velasco, también ha tenido un cargo político en la Generalidad Valenciana, director general de Justicia, si no me equivoco, con el gobierno del Partido Popular. Garzón le atizaba al PSOE y Eloy Velasco lo que hace es atizarle al Partido Popular. Así de claro. Esto, vamos a ver, tampoco es que signifique que estemos hablando de un bendito en el caso de Ignacio González, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que retrata a la justicia española como una justicia dependiente y en la que lo que menos la mueve, claro, es la administración recta de la justicia legal, sino que obedece a otros intereses pues mucho más espurios y mucho más personales. Y la dificultad de encontrar jueces en puestos de importancia que sean probos, que sean honestos. Sí, por eso cuanto más, otra cuestión, al hilo de lo que decía antes, de qué ocurriría si se le da la instrucción penal a los fiscales, que esos jueces incontrolados que están en las primeras instancias, que son los jueces que se sacan una oposición y que están en un juzgado de instrucción de un pueblo, juzgado mixto de primera instancia de instrucción, a mí no me cabe duda que como lo que les garantiza la pseudoconstitución española, que no cita en ningún lado más que meramente nominal la existencia, no instituye un verdadero poder judicial, sino únicamente la independencia personal de los jueces, que esos jueces sí que sean independientemente personales. Pero ¿qué ocurre? Que si quieren prosperar en la carrera, si quieren subir a la audiencia provincial, si quieren subir a tribunales superiores de justicia, a órganos de importancia como el Tribunal Supremo o el Tribunal o la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional ya ni lo nombro porque ni siquiera es un órgano jurisdiccional, es un órgano puramente político, pues ya saben lo que tienen que hacer. Muchas veces no es ni preciso que les den las instrucciones de lo que tienen que hacer. Ya saben ellos, como los girasoles, hacia dónde tienen que mirar para que les dé el sol y medrar en la propia carrera judicial. Pues, Pedro, yo no sé si querías hacer un comentario sobre la noticia del Banco de España. Sí, hay otra noticia más de interés judicial, que es que el Banco de España, y es una noticia que trata también el Mundo en la portada y luego lo desarrolla en el Interior, como el Banco de España avaló las cuentas falsas de Bankia según los peritos. Es decir, directamente está atribuyendo la responsabilidad de lo que ha ocurrido con la salida a bolsa de Bankia lo que se llaman órganos controladores, ¿no? Como en este caso es el Banco de España. El informe pericial que encargó el juez del caso Bankia es demoledor y arremete contra los responsables de este organismo. Concretamente, a quien ponen en solfa es a Miguel Ángel Ordóñez, al famoso Mafo, ¿no? Todo esto obedece también a una tradición
también larga. Hay que acordarse ahora también de Mariano Rubio, ¿no? El señor que firmaba los billetes, cómo aparece luego en prisión y demás. Y como estos órganos reguladores son también directamente puestos, controlados, por la cúpula de los partidos y por el Ejecutivo, pues para sacar adelante lo que les conviene, dando placer también de carácter estrictamente político. Me está viniendo a la memoria un programa hace bastantes años en Radio Libertad Constituyente, cuando emitía Radio Libertad, que don Antonio decía, sin que entonces fuese de dominio público ni hubiese titulares como ahora, sí, que el gobernador del Banco de España estaba involucrado en la falsedad contable no sé si hablaba entonces de Bankia o de otros escándalos económicos que salían, pero en fin, esto no es ninguna sorpresa para los que hemos seguido estas noticias durante años. Pues por mi parte, Miguel, en principio nada más. Mauricio, ¿quieres comentar algo al respecto de lo que hemos estado hablando? No, bueno, pues nada más da muestra, ¿no? Para mí es muy revelador lo que comentaste respecto al motivo político por el cual proceden o no proceden las acusaciones. Y bueno, yo no puedo nada más que imaginarme, digamos, eso pasa cuando hay un conflicto, una pelea entre quien hace las causas y los acusados, ¿no? Entonces yo no me imagino todas las situaciones en que esa pelea no se ha dado y todos los casos de corrupción que deben estar pasando y no salen a la luz porque están los expedientes guardados, ¿no? En su debido archivo, esperando que en algún momento salir, ¿no? O sea, realmente has descrito una forma de manejar la justicia muy, muy clara, ¿no? O sea, realmente son expedientes callados hasta el momento en que políticamente sean necesarios, ¿no? Y entonces uno puede vislumbrar que quizá estemos hablando de una parte mínima de lo que realmente está pasando dentro, ¿no? Muy bien, pues si os parece vamos a un pequeño corte, hacemos un descanso y regresamos enseguida. Un saludo, queridos oyentes. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya estamos de vuelta y bueno, se ha incorporado con nosotros ahora para este último bloque Gabriel Sánchez Corral, que bueno, nos va a comentar algunos aspectos interesantes sobre el sistema electoral francés y sobre la tradición de la República. Pues cuando quieras, adelante, Gabriel. Más que sobre el sistema electoral, quiero entrar un poco en el simbolismo republicano, porque igual que las monarquías tenían toda su ritualística, la coronación, la unción con los aceites sagrados, etcétera, pues la República, cuando se establece en Francia, también tiene que fomentar una nueva liturgia. Y aquí aparecen unos... bueno, sobre todo quiero que veáis, si os habéis fijado en la ceremonia que el nuevo presidente electo Macron lleva a cabo en la noche del pasado domingo, ¿no? Y me vino a la mente intentando hilar acontecimientos del pasado y cómo a veces esos ríos subterráneos de la historia, de las tradiciones, de la religión, esos ríos, insisto, subterráneos que no se ven, pero cómo siguen surtiendo, ejerciendo influencia en la contemporaneidad. Y recuerdo que, voy a poner por ejemplo, el día 26 de agosto de 1792 amanece en París y los parisinos se encuentran en el Jardín de las Tullerías, delante del Museo del Louvre, una pirámide egipcia. Recordemos que la Revolución Francesa, y esto es innegable, fue inspirada en parte, fue promovida en parte, no voy a decir
también el azar cuenta el azar, los condicionamientos sociales, económicos, etcétera, para que se produjera el estallido revolucionario, pero también los masones, en este caso los francmasones. Y quiero hablar un poco de esa historia que se dice esotérica y que desde la academia no se trata muy a menudo. Yo soy historiador, me he formado en la academia, lógicamente, en la ortodoxia, pero y también pico en las fuentes un poco de la heterodoxia y que me hacen comprender la realidad de los acontecimientos de una forma más fina. Entonces, bien digo, en 1792, 27 de agosto, amanece una pirámide hecha de yeso, pintada de una forma un poco burda y tal, y aparece una serie, ahí ante la multitud congregada del pueblo de París, y aparece unos señores que venían vestidos de una extraña forma. Se conservan algunos grabados de esa ceremonia y en la que se ven a los individuos que iban a oficiar la ceremonia, en este caso una ceremonia republicana, pero que iban disfrazados de sacerdotes egipcios. Tenemos que ver cómo la masonería bebe de toda la tradición hermética que don Antonio nombra en algunos programas cuando hace digresiones. Efectivamente, toda la tradición hermética que viene desde el antiguo egipcio pasa por el pueblo de Israel y con la Cabala, por ejemplo. Recordemos que los masones, el templo masónico es una representación en pequeño del templo de Salomón. Que, insisto, todo este hilo hermético pasa luego por Grecia y Roma y llega hasta los maisons o los constructores de catedrales franceses, que influyen directamente en la masonería ya, en las ideas de la masonería o francmasonería del siglo XVII y XVIII en Francia. Pues bien, si os disteis cuenta, el otro día Macron aparece, da un primer discurso diciendo que es el presidente de todos los franceses y luego se dirige en solitario con una escenografía, ¿verdad? Como si apareciera desde la oscuridad y un foco que lo enfoca a él, como el nuevo padre de la patria y que va caminando en solitario, se va acercando a este escenario. Si os fijáis, detrás de él, del escenario propiamente dicho, donde antes había estado pinchando un DJ, aparece detrás la pirámide del Louvre. La pirámide del Louvre. ¿Quién manda a construir la pirámide del Louvre? Pues la manda levantar François Mitterrand. Que si bien es cierto que no es masón, ojo, hay un Jacques Mitterrand que la gente lo confunde que sí es un masón creo que del siglo XIX, XVIII-XIX, pero él sí que tiene simpatía por la masonería y dice que Francia en el bicentenario tiene que construir una pirámide, en este caso masónica, para dejar bien claro un poco quién sigue mandando en las corrientes espirituales e intelectuales de la France, ¿no? de Francia. Por otro lado, ahí tenemos a Macron, efectivamente, que es el nuevo padre de la patria, con este escenario de la pirámide del Louvre, que en este caso es de cristal y, además, qué casualidad que es la entrada a una de las mayores colecciones de Occidente en arte egipcio, por otra parte. Y antes hablabais sobre si es un outsider, Macron y tal. Entonces yo quiero, si cogemos la ficha laboral de Macron, Macron se ha formado en la prestigiosísima escuela de la administración francesa, donde salen todos los cuadros dirigentes de Francia desde que se instituyó, y siendo muy jovencito, con 29 años, es un hombre muy brillante y entra en contacto con la banca Rothschild. La banca Rothschild también tiene contacto con la banca Lazard, que son dos de los grandes bancos desde el siglo X. Se le hace barón de Rothschild, son de origen judío. A los Rothschild se les hace barones en Alemania, creo, en el siglo XVIII. Y que, eso está también comprobado, no es oficial, pero está comprobado, en varios episodios revolucionarios de la historia de Europa, como pueden ser el de 1848, lo que llamaron la Primavera de los Pueblos, está detrás de ellos la influencia económica de estos grandes bancos. Macron, por otra parte, forma un movimiento en menos de un año. Y si la gente que nos escucha y nos ve, pues para hacer un movimiento de tal envergadura en tan poco tiempo, hace falta una inversión que no está escrita, brutal. Probablemente él tenía contactos con estos grandes bancos. Nueva liaison, como dicen los propios franceses. Si la banca Rothschild y los revolucionarios de primera época estaban más o menos unidos, ¿por qué no hoy en día Macron pueda ser alguien que evidentemente no es un outsider, sino que viene desde dentro del sistema, impulsado por estos poderes?
Y otra parte de la ceremonia, si os disteis cuenta, consistió en aparecer con el himno de la Unión Europea. El himno de la Unión Europea es la 9ª sinfonía de Beethoven, es el himno a la alegría famoso, que tiene un carácter universalista, por otra parte, brutal, que nuevamente los masones, el movimiento masónico, la francmasonería, tiene una vocación universalista e incluso el propio lema de Liberté, Égalité, Fraternité lo comparte la Revolución Francesa con el movimiento frimasonería o francmasonería. Incluso en la Declaración de Derechos del Ciudadano, en el frontispicio, aparece la pirámide con el ojo que todo lo ve, que también aparece luego en el dólar americano. No recordemos eso ya, los propios americanos se van a gloriar de ello, porque la masonería en el ámbito hispánico católico está como algo, por tradición ha sido algo como muy maligno, vamos a decir, pero los presidentes americanos juran sobre Biblias, por ejemplo, que han pertenecido a logias masónicas, incluso muchos de sus presidentes, como Harry Truman, que es uno de los máximos impulsores de la creación del Estado de Israel, por otra parte, Templo de Salomón, volvemos otra vez a estas corrientes subterráneas de pensamiento, y que también son gente, y con lo del himno de la alegría, por el tema del universalismo, también fueron los impulsores de lo que es la actual Unión Europea, en parte. También hay católicos, por ejemplo, Schumann era católico practicante y otros tantos. Pero en algunas, podemos leer en algunos libros un poco heterodoxos o libros no muy en el canon, viene a decir un poco que en el fondo la Unión Europea es el primer experimento contemporáneo de un gobierno universal, en cierta manera, es decir, de ir restando poder a las soberanías e ir transfiriendo a un gobierno que está por encima de ellas y que incluso no es elegido ni siquiera por el pueblo, como es el Consejo Europeo, que no es elegido por nadie, o la Comisión Europea o el propio Consejo Europeo, que es la reunión de los jefes de Estado, donde nosotros ni pinchamos ni cortamos. Es decir, quería ya hacer un poco con estas breves palabras, pues hacer un poco y decirle a la gente también que el hombre moderno hemos perdido mucho la capacidad de leer el símbolo. Y es una de las cosas que leamos que hay un poco detrás, leamos un poco detrás de... No Marta Ferrusola, ¿no? La mujer de Pujol, que esa para los símbolos tiene, para los símbolos y para encriptar los mensajes, es, pues... haría las delicias del autor del Código Da Vinci como poco, ¿no? Bueno, además en una terminología, ella es católica y en una terminología muy conventual. Sí. Decir. Pero que lo que me refiero es esto. Intentemos leer también toda la significación, todo el simbolismo que se desarrolla alrededor de los grandes acontecimientos políticos, porque nos van a dar muchas claves de esas fuerzas que los envuelven y que están un poco ocultas, o mejor dicho, que están semiocultas, pero que nos pueden dar una serie de claves para hacer entender la situación de una forma bastante aceptable. Bueno, esto, la alusión que he hecho, por si los oyentes no sabían, supongo que sí, porque lo sabe todo el mundo, es la noticia que ha salido, que sale hoy en la prensa, en la portada, de que Marta Ferrusola, la mujer de Pujol, se hace llamar la Madre Superiora en una carta que pretende estar encriptada, comparando los misales con los millones, ¿no? Pidiéndole al gestor de un banco andorrano que traspase 2 misales al capellán. Al capellán, que era su hijo mayor, ¿no? Bueno, presuntamente, que aquí no sí, está la cosa todo presuntamente ser, porque sí. Te puedes encontrar con una querella. Es todo presuntamente. Pero sí que, vamos, que no hacía falta, como ha dicho antes Pedro, la máquina Enigma, no hacía falta ni Alan Turing para descifrarlo, ¿no? Además es que el documento que yo he visto en el diario El Mundo es un documento de una transferencia. No sé si es que no se aprecia bien en la fotocopia, pero ya sería muy burdo que como el documento de la transferencia y que luego abajo se hace la aclaración de que soy la madre superiora, en fin, una cosa de película de Berlanga, lo de, como has dicho tú antes, de la escopeta nacional. De la escopeta nacional. Muy cutre. Muy cutre, cabo, sí, ¿no? muy cutre, muy bajo, muy... Fíjate, frente a lo de la frimasonería, fíjate de lo... Pero oye, cada país tiene su estilo, ¿no? De alguna forma. Pero bueno. Muy bien, pues si os parece, lo dejamos por hoy aquí y nos despedimos hasta la próxima semana. Así que, pues esto mañana, es todo. ¿No? Bueno, perdón, sí, hasta mañana. Se me ha ido el santo al cielo. Hasta la próxima. Hasta mañana. Un saludo, queridos oyentes. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.